Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es Edad Media en Historia 1. Por lo tanto, le invito a que puedan recordar lo que habían trabajado en la clase anterior con la profesora Manfredi con respecto a los diferentes reinos, ¿sí? Eh, que se fueron distribuyendo en Europa. Los reinos visigodos, trógodos, francos, ¿sí? Bizantinos. Bueno, lo estamos ubicando en esta zona, en estos diferentes reinos, ¿sí? Bueno, la Edad Media eh, comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, como habían visto, en el año 476 después de Cristo. Recuerden la línea de tiempo que habíamos hecho en un comienzo. Y termina en el año 1492 después de Cristo. Tal vez algunos tengan la línea de tiempo que dice 1453, que fue la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando cae su capital, que es Constantinopla. Está bien, sin embargo, para nuestra cultura nos interesa más este año, 1492, porque es justamente eh, la llegada de Colón a América, ¿sí? Y hay todo un choque de culturas, y por lo tanto tiene que ver más con nuestra historia, ¿sí? En América. Por lo tanto, tomamos esta fecha como eh, cierre de Edad Media. Entonces ya pasamos todo lo que es Edad Antigua, ¿sí? Eh, la Edad Media se va a caracterizar por las dos etapas, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Cuando decimos Alta Edad Media, tiene que ver con las características más fuertes, van a ser predominantes en la Alta Edad Media, en sus comienzos, ¿sí? Siglo IX y siglo XI después de Cristo. Eh, Tal vez recuerden películas, cuentos como Robin Hood, no sé. Así que remóntense a esa época. Ahí les dejo como algunas pinturas también de la época. Imagínense castillos, reyes, eh, ejércitos, nobles con sus banderas, ¿sí? De campesinos, ¿sí? O menos. Eso es la imagen que tendrían que tener. Con las guerras y la inseguridad en las calles se creó una relación de dependencia entre las personas que buscaban protección y quienes la ofrecían. ¿Sí? Guerras, ¿por qué? Porque entre los diferentes reinos había ese conflicto y también de buscar poseer territorio, seguir colonizando. Por lo tanto, eh, el rey tenía que buscar diferentes aliados a quienes le concedía tierra, y le hacía señor feudal, ¿sí? Para que cuide sus tierras y demás. Y ese señor feudal a la vez tenía su ejército, que cuando el reino estaba en peligro, eh, podía pelear también junto con su rey, etcétera, ¿sí? Bueno, dando lugar en esta época a algo muy característico que fue el feudalismo o sistema feudal, que fue un nuevo sistema socioeconómico que consistía básicamente en un amo que era el dueño de las tierras. ¿Sí? Tierra significa, feudo significa tierra, es decir, tener tierra significaba poder, ¿sí? Y se le daba, se le llamaba señor feudal, y los señores que trabajaban la tierra se les llamaba siervos o vasallos. Los campesinos, que no tenían mucho poder y buscaban quienes sí lo tenían, a cambio de fidelidad y trabajo duro, digamos, se avasallaban, ¿sí? Y pertenecían a algún reino, ¿sí? Por estas guerras, estas inseguridades que había. No había protección, ¿sí? Para las clases bajas. No había algo que los protegiera, ¿sí? De ser matados, expropiados. Había mucha violencia en esa época, ¿sí?
acá no hay derechos humanos ni nada de esto que surge posteriormente, ¿no? Eh, Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Hay una concentración rural, ¿sí? Una fuerte concentración rural en la Alta Edad Media. Porque de eso se basaba la característica económica de la época. Ahora, se estableció una monarquía en la sociedad. Esta fue dividida entre los privilegiados, ¿sí? El rey, noble, el clero. ¿Sí? Cuando hablamos de monarquía estamos hablando de una forma de gobierno donde hay un rey, ¿sí? Y quienes eran que poseían todo el poder, y los no privilegiados que lo conformaban, los vasallos, los campesinos, que eran considerada la clase baja. Entonces hay una clase alta y una clase baja. Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo. Teo, acuérdense que es Dios, ¿sí? Hay una centralidad de una ideología cristiana muy fuerte durante la Edad Media, ¿sí? No tanto del cristianismo, sino de la institución de la iglesia, ¿sí? Eh, con un poder que decidía sobre aspectos de educación y política. Esto se debe a que concentraba el sector de la intelectualidad y el control del saber. No todos sabían leer y escribir. Ellos concentraban en la literatura. eh, los representantes de Dios en la tierra. Lo que ellos decían era de parte de Dios, considerado como parte de Dios. Todas estas cuestiones eran una institución muy respetada, inclusive por el rey mismo. El rey mismo tenía miedo de perder su poder por enfrentamientos con la iglesia, eh, que tiene su propio ejército, ¿sí? Bueno, comienza muy fuertemente esta institución en esta época, la Edad Media. Bueno, ¿cuándo decae la Edad Media? En la época entre el siglo XII y XV. ¿Sí? A principios de esta etapa se organizaron las cruzadas, 8 fueron en total, que fueron guerras para defensa de los santos lugares en Palestina, ¿sí? Hombres en nombre de la iglesia, digamos, iban y mataban, ¿sí? Por ideales, ¿sí? En este caso por lugares con carácter religioso importante en Palestina, aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes. Estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares. Después del gran incremento económico que hubo en los primeros siglos, le siguió una dura crisis. Las malas cosechas, el incremento de los precios afectaron a los sectores más débiles o pobres de la población. Acuérdense que, bueno, también tiene que ver con las malas cosechas, tiene que ver con también algunas características climáticas, pero también no había solución en cuanto a equipamiento. Las herramientas con las que contaban los campesinos eran rudimentarias y no, no lograban satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? La mano de obra y todas estas cuestiones es propio de características de la zona rural, ¿sí? Y esto todo afecta, ¿sí? Otra situación muy importante a destacar que fue una de las características que hizo que la Edad Media bajara sus características es la peste negra. Lo podemos relacionar tal vez con lo que estamos viviendo hoy día. En este caso asoló a Europa, trayendo como consecuencia el descenso de la población hasta un 50%. ¿Sí? El feudalismo comenzó su debilitamiento, también este sistema socioeconómico se fue debilitando, los campesinos se levantaron, se rebelaron, provocando grandes enfrentamientos. Los campesinos empezaron a emigrar entonces a las ciudades, se empezaron a concentrar en ciudades, ciudades que estaban cerca de los puertos, ¿sí? Los burgos,
y ahí empieza a ver muy fuertemente a desarrollarse la economía, ¿sí? Eh, comercial, para poder desarrollar distintas actividades económicas, por lo que las ciudades se vieron con más mano de obra, ¿sí? Se trasladan de lo rural a la ciudad. Estos cambios dieron lugar a una nueva clase social, ¿sí? Que se denominó la burguesía, ¿sí? Muy importante. Que no era más que una nueva clase formada por artesanos y mercaderes, banqueros también, ¿sí? Bueno, acá en la clase social empieza a ver como el inicio, podemos decir, de lo que podemos entender como clase media, ¿sí? La burguesía. Y al descentralizarse el factor económico del campo, del rural, a la ciudad, eh, hay también un cambio de paradigma en cuanto a tengo feudo, tengo tierras, eso me da poder, a tengo lo monetario, ¿sí? La moneda, esto me da poder porque puedo comprar y puedo eh, eh, empezar a visibilizar un nuevo sistema económico, social económico, que abarcó a todo el mundo, que tiene que ver también con el capitalismo. O sea, el feudalismo fue reemplazado luego por el capitalismo, ¿sí? Que hasta hoy día está implantado, ¿sí? Y tuvo su eh, movimiento a escala mundial. Bueno, sería bueno que se puedan buscar en el diccionario para seguir profundizando sobre estos conceptos, si es que no entienden muy bien. Bueno, la burguesía eh, surge en el entorno de las ciudades en la Baja Edad Media. Otra de las características, no solamente en lo económico, empieza a mover, se empieza a ver estos cambios, sino también en lo político. En lo político, en lo social, en lo económico. En lo político, ¿por qué? Porque después vamos a poder visibilizar unas características que tienen que ver con la revolución eh, francesa, por ejemplo, que tiene que ver con el cierre de la Edad Media. Vuelvan a la línea de tiempo 1789, ¿sí? La Revolución Francesa, las revoluciones industriales, ¿sí? Aparición de diferentes herramientas, primeras eh, locomotoras, máquinas de vapor, etcétera, que van profundizando más lo que es la industria, ¿sí? Eh, y dejando otras prácticas, ¿sí? Como antiguas. Y esto va dando poder a este sector, ¿sí? Que va pidiendo, decir, bueno, queremos también tener lugar en las decisiones políticas, ¿sí? Y van desplazando y pidiendo lugar también en esos sectores, en esos lugares, ¿sí? Por eso la burguesía es algo muy importante a esta carga. Bueno, brevemente, resumen de las características de la Edad Media: guerras, inseguridad, hay desigualdad social, el modelo económico característico de esta época es el feudalismo, hay difícil acceso a la educación. Durante la época medieval la educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder eran la nobleza y el clero. Eh, la época era teocéntrica, Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas, leyes y buscaba la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media, ¿sí? Eh, el rey y la iglesia estaban eh, muy, muy aliadas, ¿sí? Bueno, como actividad, que puedan definir qué es el feudalismo, qué fue la peste negra, ¿sí? Brevemente, normal que puedan tener bien eh, entendido, comprendido lo que fue, ¿sí? Qué es el feudalismo, qué fue la peste negra. Pensar, reflexionar, hoy día la Iglesia Católica u otros credos, ¿sí? Sigue teniendo peso en las decisiones del Estado.
¿Qué cambio